Ángel Gilberto Adame, coordinador de la Zona Paz, espacio dedicado al estudio de la vida y obra del Nobel mexicano Octavio Paz. Hay mucho trabajo sobre Octavio Paz, mucho, es infinito, son autores tratando de dilucidar, de desmenuzarlo, de descuartizarlo algunos, ¿no? ¿Por qué el misterio de la vocación, mi querido Ángel Gilberto? Has hecho trabajos impecables en tu vida y este es otro. Pero ¿para qué te animas si ya hay tanto? ¿Qué no se había dicho de Paz que tú quisiste decir? Mira, bueno, antes que nada, gracias Fernanda por invitarme. 2, la historia de este libro está relacionada con la foto que viene en la portada. De esas curiosidades que tengo en mi vida, conocí a alguna de las hijas de los personajes que están ahí y pidiéndole alguna foto, si habría alguna foto juvenil de Paz, me llega a mi computadora esa foto. Te voy a poner un ejemplo para lo que significa para los que amamos la vida y la obra de Octavio Paz. Se sabe que los Beatles estuvieron juntos con Elvis Presley, pero no existe una foto de ellos, pública no. Paz formó parte de un grupo en los 30s muy famoso que se llamó Los Barandales, que de hecho editaban una revista y el nombre deriva en los barandales del Colegio de San Ildefonso. No había ni una sola foto juntos de todo el grupo. Cuando a mí me llega por correo una foto familiar de alguien que me dice, mira, ahí está mi papá, y la veo, se le ha enseñado después a especialistas y todo el mundo se ha quedado sorprendido porque es una foto totalmente inédita. Es la única foto que existe del grupo de Barandales completo. A partir de la foto dije, tengo que construir un libro. Y empecé tomando la idea de hablar de ese Paz de los años de formación, que para él inician en 1930, que ingresa a la Escuela Nacional Preparatoria, desde mi punto de vista, y terminan en el 36-37, cuando decide abandonar la carrera de Derecho. Tiene que se casa, tiene la hija y tiene una enorme necesidad de trabajar y agarra 40,000 trabajos. Ahora, llega esa foto a tus manos y descubres a los Barandales, que son 6 personajes muy importantes en el entorno de la juventud, digamos, de Paz, y también viéndolos, son gente que lo influyen importantemente en su escritura a futuro. ¿No lo crees? Bueno, claro que sí. De hecho, él, cuando retoma su pasado y hace ese gran poema que se llama Pasado en Claro, ahí están ellos, una y otra vez en su poesía, la poesía de Paz. Si uno se la lee con toda la calma del mundo, es una poesía autobiográfica en grandes sentidos, y esas personas, esos nombres que están ahí, que pareciera que se fueron diluyendo en la historia, pues son parte importante de la obra literaria de Octavio Paz. ¿Quiénes son? Bueno, de izquierda a derecha, como están en la foto, el primero se llama Raúl Vega Córdoba, que después resultó ser un abogado, que fue amigo de toda la vida de Octavio Paz. Todos tuvieron muertes jóvenes y trágicas. Ahí los platico en el libro. El de en medio, que es una foto además muy simpática de Octavio Paz, si tú te das cuenta es el segundo de la foto, con sombrero, algo que también pues, es raro para la época. Tercero, el tercero es otro maestro de la Facultad de Derecho, que por cierto aparece en el libro que comentamos la vez anterior, que es Arnulfo Martínez Lavalle, acabó siendo maestro de la facultad, también tuvo una muerte complicada. El cuarto de ellos es un personaje que estuvo ligado, fue esposo de Amalia Hernández, la coreógrafa, la bailarina. Fue el que de todos ellos, el último murió, que se llamó Rafael López Malo. El de en medio fue un personaje, el quinto, una persona que me costó mucho trabajo ubicarlo quién era, porque no lo mencionaban tanto. Después de buscarle, ahí en los archivos de la universidad lo encontré. Humberto Mata Ramírez también falleció muy joven. Y creo que el último es quizá el más conocido en el tema también de un fallecimiento muy trágico, Salvador Toscano Escobedo, el hijo del gran cinematógrafo mexicano, que se mató en el accidente de aviación donde murió Blanca Estela Pavón y Gabriel Ramos Millán en 1947. ¿Cómo muere Paz? Bueno, Paz muere en 1998, en abril, muere a los 83, 84 años. Yo creo con la gente que he podido platicar, que estuvo cerca de él, porque este libro me ha traído
me ha abierto conocimiento y amistades de gente que ha estado muy cerca de él, con esa, pues no sé, con ese sentimiento de que tu cuerpo ya no te da, pero tu mente es lúcida. Si tú ves por ahí las últimas entrevistas que dio meses antes de morir, te asombra de la lucidez que tenía el personaje. Y pues yo siento que con esa con esa situación de que sabes que puedes dar más, que tu cuerpo no lo da, quizá con la satisfacción de que todavía fue igual que Alfonso Reyes, el único mexicano que pudo ver en vida unas obras completas, quizás si eso puede llamar satisfacción. Y así, venía la tristeza de que se le había quemado el departamento, murió aquí en la Casa de Alvarado, donde ahí está la Fototeca Nacional, y pues así fue. ¿Te sabes la historia del incendio? La historia del incendio, por lo que he escuchado, ya me he vuelto medio chismoso del tema Paz. No, pero no, fíjate que no es. Lo que pasa es que uno cuenta lo que como de manera parece chisme, pero no, es que es la única manera de rescatar parte de la historia de alguien. Bueno, a través de la boca de otro. Lo que sé es que tanto a Paz como a su esposa María José les encantaban los gatos. No se sabe bien, pero platican las malas lenguas que uno de los tantos gatos que tiene en el departamento provocó un cortocircuito. Estaba viendo la televisión y se armó un cortocircuito que generó la quemazón del departamento. Esto debe haber sido alrededor de 1982, 83, y a Paz le afectó muchísimo porque mucha de su obra, que él conservaba ahí las primeras ediciones de todos sus libros, muchas cosas se quemaron ahí, y de esa noche que tuvo que, bueno, pues, lo primero fue que salvaron la vida. Dos, esa noche durmió en un hotel, la gente que lo ayudó, y en la época del presidente Zedillo, y después el presidente Zedillo le prestó, y ahí vivió hasta que murió en la famosa Casa Alvarado y en la Fototeca Nacional. ¿A ti qué te dice, Ángel Gilberto Adame, el nombre Octavio Paz? Me dice muchas cosas. Tengo una gran ventaja respecto a la gente que ha escrito sobre Octavio Paz. Nunca lo conocí, tuve oportunidad de hacerlo, pero se me pasó, estaba yo pensando en otras cosas, y quizá no lo veo con la idolatría con que lo pueden ver la gente que ha escrito sobre él, o con la enemistad con la que también por otro lado se encuentra. Siempre que lo veía en la televisión me transmitía mucha admiración. Cuando lo leía más, siempre me ha parecido un tipo muy hipnótico, que se puede uno quedar escuchándolo, un gran conversador, por lo que escuché, lo que he escuchado, he leído, lo que he visto. Leer sus libros me apasiona muchísimo. Se me hace, si tú me pides que definiera a Octavio Paz, lo llamaría como el último gran intelectual mexicano. Aquel que decía algo y definía una agenda desde el punto de vista de un intelectual hacia una agenda política, a una agenda cultural, etcétera, etcétera. Yo, siendo estudiante de la preparatoria de la universidad, me enteraba de los disputas que tenía con Monsiváis o con Retes en proceso, lo que hoy quizá ya no trasciende, ¿no? Es decir, las disputas intelectuales o los comentarios intelectuales de quien sea hoy se van perdiendo. Paz generaba eso todavía, es decir, que él decía algún comentario y trascendía más allá del ámbito intelectual. Es Editorial Aguilar, es Octavio Paz, El misterio de la vocación, por Ángel Gilberto Adame, prólogo de Christopher Domínguez Michel. Tenemos mucho que comentar sobre esto aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Es un libro en donde te adentras, tienes unas fuentes muy importantes, hiciste lo que pude ver al leerlo, es que estás muy bien sustentado. Tuviste un nivel de investigación y de fuentes y de citas importantes. Creo que fue una investigación profunda, ¿verdad? Sin duda alguna. ¿Cuánto tiempo? Mira, yo alrededor de 1 año y medio, va de la mano con que me encanta investigar, y hice algo que creo que distingue este libro, aunque siempre uno tiene que tomar, no puede negar la herencia que lo que viene atrás. Lo que hice fue, no creerme al 100% lo que le platicaba Paz sobre su vida. Uno, en cuanto va evolucionando, su vida cada vez la idealiza más. Paz no
empezó a platicar de su vida sino alrededor de los 70s, 80s, 90s, y mucha gente que ha partido tanto para criticarlo como para elevarlo, parte literalmente de las palabras de Paz. Pero no es la realidad. Puede que no, así nos pasa a todo mundo, y yo me encontré, eso es cierto, es decir, un ejemplo muy claro. Paz llegó un momento en que llegó a decir, ya cuando tenía 80 años, hay una entrevista en la que dice que terminó la carrera de Derecho y que decidió no recibirse, por eso va de la mano también con el misterio de la vocación, no porque no quisiera recibirse o no pudiera hacer una tesis, sino porque como él ya había decidido ser poeta, chocaba su idea de la vocación decidida con asumir una carrera la cual no iba a ejercer. Pues si le buscan un poquito, resulta que no es cierto, que en esa época había muy pocas opciones para los que querían estudiar literatura, no había más que Derecho. Hay mil personas que puedo mencionar que pasaron por ahí, que no acabaron la carrera y que fueron muy famosos en otras épocas y que pues abandonaron la carrera a la mitad, etcétera, etcétera. Lo mismo le pasó a Paz. ¿Qué pasó? Que Paz empezó idealizando su vida y pues no, después de una investigación que me llevó un buen rato, platico un poquito del paso de Paz sobre la Facultad de Derecho. Con eso regresamos, ¿te parece? Muy bien. Me parece fundamental eso, porque de ahí es de donde sale la vocación para el tema de la poesía. Gilberto Adame, escribes este libro, Octavio Paz, El misterio de la vocación. Cuéntanos, aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Este misterio, platicabas hace un momento una entrevista a los 80 años que le hacen a Paz. Él dice, pues yo sí pude haber acabado Derecho, pero hablábamos luego nos vamos a detener en eso, porque esa idealización de Octavio Paz sobre esas primeros 50 años de su vida, 60 años, han sido verdaderamente, creo que escribía lo que él quería ser sin serlo. Una cosa muy extraña. Pero bueno, ¿cómo llega al tema de su vocación? ¿Qué sí es cierto y qué no es cierto de Octavio Paz? Mira, lo que te puedo decir primero es que Paz arriba a los 30, a la década de los 30, que es donde quiero arrancar este libro, con una familia totalmente partida. Es decir, él proviene de una familia tanto del lado paterno como del lado materno bastante grande, y por cuestiones de todo tipo, económicas, familiares, de salud, su familia fue falleciendo, dicho por ahí. De hecho, ahí en Pasado en Claro hay un verso en el que él dice, las familias víboras que se comen, bueno, viene mucho de eso. Llega a los 30, entra a la Escuela Nacional Preparatoria, lo cual implica para él una revolución. Es cuando conoce y arma este famoso grupo de barandal y se dedica a escribir, que es lo que le gusta muchísimo. Pero llega el momento, en esa época la prepa solo duraba 2 años, a diferencia de lo que pasa ahora. Es decir, los muchachos tenían que decidir luego a qué área de bachillerato tenían que entrar. Como hoy más o menos pasa lo mismo, pero en 3 años de la prepa, ahí Paz tuvo que decidir en entrar a lo que llamamos hoy el área 4, Humanidades. Esa Humanidades te llevaba de inmediato a Derecho, estudiar Derecho. No había otra opción en esa época. Entonces, en 1931 Paz acaba la prepa, tan idealizada por él. De hecho, si uno vaya a la Escuela Nacional de Preparatoria en San Ildefonso, está una placa del nocturno de San Ildefonso. Pero bueno, pues Paz solo estuvo 2 años ahí. Y el siguiente paso, el brinco que tenía que dar, era estar enfrentito, donde estaba la antigua Escuela Nacional de Jurisprudencia. Él, tanto por tradición familiar, su padre en ese momento había sido un abogado de medio nivel, pero había estudiado ahí, no había de otra, estudiar Derecho, elige entrar a la carrera, tiene un desempeño muy irregular, no va, pero también por otro lado, ahí entramos a las propias idealizaciones. En esa época, los 30, fue una época muy convulsa para la enseñanza en México, en la universidad. Veníamos de la huelga del 29, hay la famosa discusión entre si la educación socialista o no. Paz se mantiene alejado de esas discusiones, no está dentro del fervor político, no está en las marchas. Estamos en el tema del comunismo, él después se asume como un comunista, pero tampoco está como un gran militante. Bueno, también lo quiero entender, cuando yo platico con alguien de este tema, pues era un muchacho que tenía 16, 17 años. ¿Qué te quiero decir con esto, Fernanda? Este misterio de la vocación
el título me gustó, va de la mano de unas palabras que Paz cita por ahí, que es el dilema al que se enfrentan todos los muchachos y que tienen que resolver en el México como lo tenemos en la educación, tienen que resolver de ya para allá, ¿qué voy a hacer en la vida? Y a una edad donde no tienes las herramientas para decidirlo. Así es, hoy quizá tenemos más que aquellas herramientas, allá quizá tenían la desventaja de que no había de otra, había muy pocas opciones. Hoy tenemos 20,000 carreras y sigo viendo ese mismo enigma. A veces cuando veo que yo soy abogado, como ya bien lo sabes, me encanta la historia, entonces a veces alguien me dice, es que tú eres un historiador frustrado. Bueno, me encanta también la abogacía, pero es bien difícil entender que tomar una decisión de esta trascendencia a los 16, 17 años. A Paz le cuesta mucho trabajo, sí le gusta escribir, pero lo noto más editando revistas, siendo un líder de amigos literarios, charlar, platicar, no está tanto metido en estas luchas de ideología, etcétera, etcétera. Y veo mucho las circunstancias lo van llevando a tomar decisiones que quizá no eran las que él quería. Fue al primero. En 1935 fallece su padre de una manera espantosa. Su padre era alcohólico, ya casi no vivía con la familia, pero a pesar de eso, el 10 de marzo de 1935 en el municipio de Los Reyes hay una fiesta donde el papá, que ya era muy conocido, regresa, ya había que tomar tren de Los Reyes a Mixcoac, que era donde todavía ellos vivían, y se cae del tren en unas circunstancias muy raras y acaba despedazado. Curiosamente, el día siguiente, Paz iniciaba su tercer año lectivo en la escuela, empezaban las clases, y bueno, pues la noticia no fue que no fue a clase, estoy seguro, porque estaba ese día pues levantando los restos del papá, lo que había quedado, y levantando las actas correspondientes. Luego, inmediatamente o muy rápido, se enteran de que su papá tenía, de lo que se sabe, ahí lo platico un poco en el libro, pues tenía una media hermana, por ahí le brinca Paz, cosa que casi nadie lo ha platicado. Entonces, pues son cosas muy rápidas, ¿no? Y 13 se queda de jefe de familia, su mamá, que era una viuda soltera, se vuelve a casar rápidamente, o algo que tampoco nunca se ha comentado, porque el mismo Paz también no lo comentaba, y no tenía por qué decirlo o no. Yo siento que todo eso va influyendo en sus propias decisiones. ¿Cuál es la consecuencia? Pues él en algún momento dado, que es tanta explosión, hay pleitos en la familia, también como te lo platico, pues decide casarse con Elena Garro en 1937, en una boda rarísima, muy rápida, y bueno, y en 39, teniendo 20, 21 años, pues ya es papás, ¿no? También, ¿no? Pues tiene que mantener la familia. El matrimonio con Elena Garro creo que es uno de los matrimonios menos entendidos de la literatura. ¿Por qué se casa con Elena Garro? ¿Qué es lo que tú encuentras? Entiendo que ella era la estudiante. Uh-huh. Pero, ¿qué pasa ahí con Elena? ¿Por qué acaban en un matrimonio que al final, pues ya el por qué terminan, ya quién sabe, queda la posteridad? Pero, claro. ¿pero por qué se casan? Bueno, Paz conoce a Elena Garro alrededor de 1935. Ella, hay que reconocerlo, era una mujer brillante. Era de una de las... todavía estábamos en 1900, una época en que las mujeres acceder a los estudios universitarios era complicado. Ella había terminado su preparatoria y estaba estudiando letras en la Facultad de Altos Estudios. Estaba ahí en la calle de Mascarones, más o menos cerca, en San Cosme. Paz tenía que hacer algún tipo de recorrido para ir a verla. Y Paz se obsesiona con ella. Ahí hay unas cartas que circulan medio subrepticias en 1935, donde Paz está enloquecido por ella. De hecho, escuchaba cuando el maestro Iturriaga, el papá, fue compañero de ellos, los llegó a ver en filosofía en esas épocas, y en algún libro que se llama Semblanzas platica el amor que le tenía Paz a ella. Ella también a él, soy convencido de eso. Ella después vendió una historia de que casi la obligó a casarse, pero si tú ves la correspondencia entre ellos dos, ella en el principio, en 37, 38, habla maravillas del matrimonio y le está recomendando a sus demás hermanas que hagan lo mismo, que se casen. ¿Qué pasa? Lo del matrimonio raro es lo siguiente, es decir, Paz, por muchas cuestiones, tiene que ir a trabajar a Yucatán 2 años después de lo que te estoy hablando, en 1937.
se entera de que es invitado a un congreso internacional de escritores en Valencia, en plena guerra civil española, y ahí están las cartas, le dice a Elena que se quiere ir con ella, ella dice que sí, regresan y se casan pues a la carrera. 3 de los amigos que están allí en la foto, en la portada, fueron testigos de boda. Y se casan como la familia aceptó, la mamá aceptó, la familia de ella aceptó. ¿De los barandales? 3 de los barandales fueron testigos. Salvador Toscano, Rafael López Malo, y hay un tercero que no es barandal, miento, que no está ahí, que no tiene nada que ver, que fue Rodolfo Dorantes Arce, que después fue un reportero del periódico El Día. Fueron testigos de la boda. ¿Se regresan de Valencia, inmediatamente llegan al matrimonio? No, ya se fueron casados. Se fueron, pero regresan a tronar entonces. No, lo curioso del matrimonio uno es que en esa época la edad para casarse, la mayoría de edad se adquiría a los 21 años. Y mintieron ahí respecto a la edad de Elena, tanto los testigos como Paz como Elena, respecto a la edad que tenía ella, porque ella era menor de edad para efectos de poder casarse. Hoy, si tú te quieres casar, tienes que exhibir tu acta de nacimiento. ¿Qué pasaba en aquellas épocas? Pues imagínate, estamos saliendo de la revolución, había un desorden. Entonces la ley señalaba que si tú no tenías el acta de nacimiento, el juez del registro civil, si te veía a ti como que aparentabas la edad, entonces bastaba la mera declaración. Eso fue lo que hicieron. Elena Garro años después dijo que su papá se molestó muchísimo, que su familia no querían a Paz. Cosa que, si tú lees la correspondencia de la época, no te la crees mucho, porque si el papá no hubiera querido casarse, él pudo haber echado atrás el matrimonio, porque siendo menor de edad de Elena Garro, él pudo haber, como no dio su consentimiento, buscado la nulidad del matrimonio. Y no, al contrario, al año siguiente que la mamá de Paz se casó, curiosamente, el suegro de Paz es testigo de la boda de la mamá de Paz. Había una buena relación ahí. ¿Pero no hay esta historia que va por ella a la escuela y la desvía? Sí, pues que va por ella, la recoge y en lugar de llevársela a su casa, dice, no, pues ahí nos paramos en el juzgado. O sea, jálale para la izquierda porque ahí le vas a firmar ahorita. Esa historia tiene algo de verdad y algo de mentira. Te voy a platicar por qué. Porque ella platica que tenía clases de latín a esa hora en la tarde. Y sí, como me encontré su expediente, que me llama la atención que nadie lo había encontrado, ahí está el expediente de ella en la facultad, en la UNAM. Sí tenía las clases de latín, pero para casarse en aquellas épocas se requerían varios trámites previos. Había que presentar exámenes prenupciales, llenar la solicitud, y de entre las cosas que encontré, pues encontré todo el expediente de la boda, y por lo menos se presentaron 3 veces a la oficina del registro civil los dos. Ya lo demás ya después es una historia que derivó del chisme matrimonial, ¿no? Es buenísimo, ¿eh? Es buenísimo. En la página 126 dice: me puse de pie y Próspero ordenó, firme aquí, y firmé. Tenía mucha prisa en llegar a mi examen de latín y antes de subir la escalera, Paz y sus amigos me prometieron que llegaría a tiempo. No llegué nunca. Pensaba en el examen y no escuché la fecha de mi nacimiento, y resultó que en el acta que firmé tenía más años para resultar mayor de edad. Es una historia fascinante. Ángel, de toda lo que escribe Octavio Paz, ¿a ti qué te gusta? ¿A ti qué te gusta de Octavio Paz? Es una pregunta difícil. Yo recuerdo mucho cuando la primera lectura obligada en la escuela, el del Laberinto de la Soledad, que ese era a fuerzas, había que leerlo, ya sea tanto en la preparatoria o en la universidad, y empezaba uno a decir qué escritor tan difícil. Pero, por ejemplo, me emociona mucho ciertos pasajes de Postdata, que es el libro que escribe como continuación, que es un libro que sale después de los sucesos del 68. El Paz ensayista me encanta, el Paz polemista me encanta, pero el Paz poeta es el que disfruto más. ¿Es el que más te gusta? Así es. Lo disfruto muchísimo, ¿eh? Y más cuando uno se adentra a su vida, va entendiendo un poco más el por qué escribía ciertas cosas. ¿El derecho está inmiscuido en su escritura? No tanto, para nada. Al contrario, creo por ahí alguna alusión de el querer ser alguien, años después en algún poema en Pasado en Claro, precisamente, esa presión social de tener que ser alguien en la vida,
y que pues, realmente hace que mucha gente quizá no sea nada por querer pretender ser algo. No, y también Paz tuvo más allá, tuvo una relación muy rara con la universidad. Él no, en la universidad que le tocó de los 70s, 80s, él no era un tema que le interesara o veía con cierta desconfianza la idea de la universidad como tal, es decir, el conglomerado, las carreras, un gran campus universitario, era un tema que a Paz le afligía, de que yo creo que desde la caída tan espantosa del rector Chávez en el 66, que entran una serie de alumnos y lo sacan y lo hacen renunciar, y lo que pasó en el 68 hizo que Paz desconfiara mucho de la universidad. Por ahí escribí en la zona Paz, no hay un itinerario de cuántas veces se paró Paz a la universidad después, y no fueron muchas ya, hasta dar conferencias, etcétera, etcétera. Tenía como, pues, coraje, ¿no? Un poco de lo que la universidad representaba. ¿Sabes cómo lo siento? Como que la universidad para Paz no cumplía con las expectativas de cómo uno tenía que salir a la vida. Quizá. Sino era un engaño. Quizá. Yo pienso que Paz tenía la idea de que uno no necesitaba un aula, un maestro para hacer lo que quería, que en algún momento quizá le costó mucho trabajo llegar a hacer eso, lo que él quería hacer, quizá hasta los 60 estamos, porque después de la universidad entra a la burocracia, tiene que trabajar a como de lugar, encuentra un momento en que, pues, por ahí de los 40, que tenía alrededor de 4 trabajos al mismo tiempo, también es lo que no se ha dicho, daba clases, trabajaba en la Comisión Nacional Bancaria, escribía en periódicos, El Popular, El Mañana, andaba en cuestiones de cine, o sea, era 1000 chambas, porque tenía que ayudar en casa con la mamá viuda, aunque ya estaba vuelta a casar, pero lo más duro era la esposa que no trabajaba y la hija, ¿no? ¿Tuvo más familia? Tuvo esta media hermana que te platico. Híjole, eso fue un golpazo. Así es. De la historia de la media hermana, ¿qué encontraste? Pues son cosas bastante fuertes porque deriva de la historia del papá. El papá era un personaje muy raro, no raro, tipo muy problemático, un abogado, el último hijo de una familia grande que no tuvo quizá el éxito que se esperaba de todos los demás, alcohólico, y que le han dado quizá, el mismo Paz después hablaba que su padre era un gran zapatista. No, su padre, más en los primeros años de la revolución, pues su papá estaba más bien acomodándose en función de cómo veía las cosas. Fue porfirista, fue huertista, trabajó para el gobierno de Victoriano Huerta, y después, pues por circunstancias, cayó con Zapata, y Zapata lo manda a Estados Unidos. Hay por ahí cartas de correligioneros en lo que dicen que lo vigilen porque pues no anda haciendo su chamba, sino más bien le está entrando duro al alcohol. Y el señor regresa en 1920, tiene cierto auge, es diputado, llega a estar muy cerca de ser gobernador del estado de Morelos. No sé todavía la causa, cómo la conoce a una niña que tiene 14 años, él tenía 40, la embaraza. No sé por qué no lo mataron, porque los papás de la niña y los hermanos eran una casta de generales. De hecho, lo que pasan es que a la niña, lo típico de estas épocas, le ponen los apellidos de la madre a la niña que nace. Y entonces, si tú le buscas un poquito, la media hermana de Paz no tiene el apellido Paz, sino tiene los mismos apellidos que su madre. Y pues él nunca se entendió. Nunca el papá, hay un comentario respecto a la hija que tuvo fuera del matrimonio. Paz cuenta, eso sí lo platica él, que muerto su padre, alguien le platica que tiene una media hermana, que si quisiera conocerla, él dice sí, nada más. Yo encontré quién fue y qué fue de ella. Paz la ayudó muchísimo, lo cual habla muy bien de él. Yo no sé qué me pasaría a mí si yo me enterara que tengo por ahí medios hermanos por ahí aventados, no lo sé. Paz la ayudó, ahí están las cartas en las que le pide ayuda a ella, y ella tiene una vida, por lo que encontré, tuvo una vida también más o menos triste. Murió más joven que él, murió siendo más joven, pero murió alrededor de los 70s, y por lo que tengo ubicado no tuvo familia tampoco. Híjole, ¿cómo todo eso influye
en tu ser. Ahora, Octavio Paz fue delincuente. ¿No estuvo perseguido por las autoridades? Mira, para las autoridades delincuente, no lo estoy diciendo yo. O sea, cuando te digo fue delincuente, era lo que las autoridades decían de Paz. Si hablamos de los 30, que es la época en la que quiero hablar, que es en la que trata este libro de hablar, en esa época era época de manifestaciones, de protestas, etcétera, etcétera. Pero otra vez, 1930, Paz tiene 16 años. Él platica que andaba en las huelgas del 29. Pues sí, bueno, será delincuente. Pues sí, pero para ellos sí. Pero dentro de la nómina de la gente que le importaba o no al gobierno no era importante. Se vuelve importante después. Si tú, por ahí uno de los capítulos que puse, que ya es anexo, hay un expediente que le abrió la Dirección Federal de Seguridad y durante un buen rato lo estuvieron siguiendo. Algo que tampoco se sabe, pero después la tónica cambió. Al contrario, en los 80s el gobierno más bien daba cuenta de sus actividades, pero para protegerlo, derivado de anónimos de muerte que le llegaron, como uno que está por ahí, ¿no? Bueno, ¿cuántos escritores no fueron perseguidos en ese sentido o vigilados y que ni siquiera lo saben, ¿no? Claro, si uno que lo supieron hasta hace poco. Bueno, yo no tendría duda, y lo tengo ahí de tarea. Salió hace poco una nota de que a Gabriel García Márquez y a Carlos Fuentes también, tanto, no solo aquí, sí, en los Estados Unidos los tenían, así es. Hoover mandó vigilarlo muchos años. Así es, no me extrañaría que hubiera algo de Octavio Paz también. ¿Quiénes eran los amigos de Octavio Paz? Paz fue cambiando de amigos como iba cambiando sus propias situaciones. Es decir, este grupo de los barandales, que para él es fuertísimo, entre 30, 31, que es la época de la prepa, todos entran a derecho, 32, 33, después empiezan a cambiar los nombres, uno porque Paz hace una amistad muy fuerte con el grupo anterior, con el famoso grupo de los contemporáneos, Salvador Novo, Pellicer. De hecho, él habla de las idas a la casa de Pellicer en las lomas de Chapultepec, Jorge Cuesta, que son los principales. Tengo testimonios y de gente que decía que no le gustaba la amistad de Paz con ese grupo, al cual en esa época le llamaban los fifís, entonces se fueron alejando. Por ahí otro personaje que colaboraba y era amigo de él, que después llegó a ser ministro de la Corte, Manuel Rivera Silva, padre de un pintor famoso que se llama Arturo Rivera, en un libro de memorias platicó eso, es decir, que él se fue alejando por esas relaciones que no le parecían. En esa época ser homosexual no era bien visto, ¿no? Que era la gran crítica contra los contemporáneos. Dos, Paz va cambiando de amistades. Uno, muchos de ellos se van quedando al margen. Dos, entran los nuevos personajes, Enrique Ramírez y Ramírez, Efraín Huerta, es decir, gente ya más dedicada a la poesía. En los 40 está con otro grupo de personas, es decir, la gente que conoció en España, que se vino aquí del exilio español, Gil Albert, Luis Arnuda, gente que trabajó con él en taller, y hasta que decide, por una serie de circunstancias, que después de haber revisado su vida, él dice en 43 que decidió irse de México porque se ahogaba, y sí, realmente se ahogaba con todo lo que tenía que hacer, y es cuando se va del país, y se va primero a San Francisco, consigue una beca Guggenheim. En unos cuantos minutos antes del corte comercial, ¿qué no pudiste encontrar de Octavio Paz? ¿Qué resulta para ti ser un misterio aún de Octavio Paz? De esa época, híjole, es muy complicado. Es que lo que más he encontrado es gente que hablaba de él. Me faltan más palabras de él, de qué sentía, qué pasaba por su cabeza alrededor de todos los problemas que tenía que afrontar en ese momento. Y no hay manera de encontrar, o sea, por más investigación, mira, lo platican, pero no hay algo de él. Te pongo un ejemplo concreto. Encontrar el expediente académico de él en la Escuela Nacional de Jurisprudencia, incluyendo su pase a la prepa, pues ya te lo demostré la vez anterior que platicábamos del libro de los abogados. Allí en la UNAM está el expediente de José Vasconcelos y de Carlos Salinas de Gortari. El de él no está. No sé por qué, se me hace muy raro. Creo que él lo retiró, tengo la sospecha fundada de que lo retiró. ¿Por qué lo retiró? No lo sé. Y eso me ayudaría a liberar ciertas dudas que tengo del abandono de la escuela, qué otra. Él
la Facultad de Filosofía, si tú entras a su página de graduados, lo pone ahí, egresado ilustre. No, hombre, ponía pies porque ella estudiaba Elena Garros, iba a dar sus vueltas por allá, pero no estudió ahí. Nunca tuvo nada que ver con la filosofía. Híjole. Vamos platicando, mi querido Ángel Gilberto Adame, escritor de Octavio Paz, El misterio de la vocación, de cómo es posible que no esté el expediente de Octavio Paz en la UNAM. ¿Se lo pediste a Juan Ramón de la Fuente en su momento? Más bien, platicando con él, porque él había escrito alguna nota sobre Paz en la UNAM, del cual la UNAM se siente muy orgullosa de Paz. A veces no sé por qué, porque, pues, insisto, dejó la carrera y nunca habló bien de la UNAM. Y él me platicó aquí en corto que él, siendo rector, lo pidió y le dijeron, la respuesta fue, no está el expediente. La causa, pues la más obvia es que lo retiró de ahí. Vamos a una parte que a mí me parece, bueno, y ahora donde nos encontramos en Grupo Imagen Multimedia, pues me parece un pedazo de pastel de Octavio Paz que es un deleite. Si no mala memoria tengo, 1971, él abre con el periódico Excelsior, la revista Plural, con aquel, ¿te acuerdas la columna que escribe en relación a los nombres? Se llamaba 30 años de personalidad o alguna cosa así, que hacía referencia a los nombres de las calles. Surge la revista Plural. ¿Qué sabes de aquella historia con el Excelsior? Porque es un orgullo. El Excelsior está próximo a sus 100 años. Entonces, imagínate, pues también la parte de Octavio Paz dentro del periódico. Es una parte fundamental en la vida, en la historia del periódico de la vida nacional. Bueno, Paz ejerció el periodismo muchas veces. Escribió en este periódico El Popular, como te lo platicaba, en los 40 ejerció, escribió Novedades, escribió en un periódico que se llama Mañana, Hoy, que fue una revista que después generó Siempre, donde estaba Pajés Yergo. Y bueno, después, antes de tenerse que irse a los Estados Unidos y entrarle a la diplomacia, que entra un poquito por rebote, regresa a México. Bueno, déjame comentarte esto del 68, que es interesante. En el 68 no había esta libertad de expresión que tenemos ahorita. Si tú le revisas los periódicos del 68, todos hablaban del conflicto, pues como decía el gobierno que hablaran. Unos meses antes de que fuera la famosa matanza del 2 de octubre del 68, toma la dirección de la cooperativa de Excelsior don Julio Scherer. Si tú revisas el periódico Excelsior de esa época, pues no escribía nada distinto a lo que escribían los demás periódicos. Seguían la misma línea. De hecho, cuando Paz renuncia a la embajada en la India, la nota de Excelsior es distinta a la de los demás periódicos, porque los demás periódicos solo dicen separación de Paz de la embajada, y Excelsior, no sé por qué, porque como que se equivoca el periódico y en lugar de decirse separación, dicen cesan a Octavio Paz. Es un gran misterio que puse por ahí, siendo ya director Julio Scherer. Me llama la atención que nunca nadie se le hubiera preguntado por qué esa equivocación en el desplegado de la nota, que hace que Paz tenga que contestar, no me despidieron, renuncié, y ahí empezó un periplo muy interesante. Después Paz y Scherer, pues sí se encuentran en los 70s, ahí están, lo platican los dos. Paz desde muchos años antes trae la idea de que quiere abrir una revista, lo está comentando con todos los amigos, con Fuentes, con el que fue el fundador del siglo XXI, Arnaldo Orfila, y Scherer en el 71 le ofrece, primero le ofrece escribir una revista, un semanario. Él dice no puedo, y acepta hacer una revista mensual de cultura que se llama Plural, que fue en 71. Antes quiso abrir un partido político cuando llegó a México con Alberto Castillo, ahí están los reportes de la Dirección Federal de Seguridad, no se animó al final, y abre Plural, que es una revista de cultura, que dura del 1971 a 1976. Paz no lo corren de Plural, sino que él, a la salida de Scherer, por solidaridad con él, sale todo su equipo con él. Al año siguiente, pues la misma gente que lo venía acompañando y él mismo abren en 77 Vuelta, que fue la revista que lo acompañó hasta que falleció, ¿no? Es un episodio muy interesante de la historia de Octavio Paz. Todo lo que él vacía, perdónenme la expresión, pero vacía en Plural, es bien interesante. A mí me parece que una de
yo te preguntaba hace rato, ¿qué es lo que más te gusta de él? A mí me gusta esta etapa de Plural. Okay. Me gusta todo lo que hizo para esa revista. Como que, pues es Octavio Paz, ¿no? Al final, editando. Sí, que insisto, es una idea también que él, antes de ser poeta o escritor, le encantaba la edición. Eso es, el Barandal es una revista, se le recuerda por la revista, que tuvo alrededor de 9 números. El editor fue Octavio Paz. Después editó Cuadernos de México, editó una serie de revistas, pero siempre tuvo en la cabeza ser editor de una revista donde el que mandara fuera él, que no hubiera, no dependiera de alguien, etcétera, etcétera. Y Plural es un gran puente, porque implica, uno, el regreso a México de un Paz prestigiado, porque fue un no al gobierno de Díaz Ordaz. Y dos, abre una ventana a la cultura en México impresionante, ¿no? Buscando lo que él siempre dijo, lo que en México en aquella época urgía era pluralismo, porque solo había una voz, que era la voz del gobierno y de los satélites que se representaban en la prensa, ¿no? Hasta el nombre del trabajo, ¿no? De la revista es impresionante. Ahora que se cumplen, imagínate, 100 años ya pronto del Excelsior, el significado que tiene Plural y otras tantas cosas, ¿no? Pues imagínate, más 100 años. Bueno, y qué bueno que lo comentas, es decir, de Plural, hablando de la propia publicación, por ahí se publicó alguna vez un libro donde trae resumen de algunas notas. Yo no sé por qué no han rescatado una gran edición de lo que fue Plural, eso no existe. O sea, si tú quieres consultar Plural, tendrás que irte como yo a encerrarte de hemerotecas horas y horas para encontrarlo. Lo cual es triste hablando del mayor intelectual, por lo menos de la segunda década del siglo XX en México. Pues te tengo una muy buena noticia. Estamos trabajando arduamente, fíjate nada más, Pascal Beltrán del Río, Diego García Helio y yo, en que eso se lleve a cabo ipso facto para los 100 años del Excelsior. Tiene que estar. Totalmente. Forzosamente. Totalmente. Se tiene que recopilar todo eso. Tú no puedes creer lo que estamos trabajando, estos 3 personajes en el tema de Plural con Octavio Paz y el Excelsior para los 100 años. Van a hacer un gran favor a la investigación en México. Sí, en esas estamos. En México no hay biografía, no se escribe biografía, es una pena. Y además pareciera revelar que tenemos muy pocos personajes valiosos, y no, si hay muchos. No, el problema es que no hay dinero para hacer todo lo que se debe de hacer en función de... Y luego los empresarios piensan que no es importante. No, he visto. Y es muy importante, es el testimonio de México. Es la historia escrita por esos empresarios sobre México. Totalmente. A mí, yo no conozco otro país en el mundo como México. Bueno, a lo mejor sí lo hay, pero en México es imposible consultar, aunque más que manualmente, lo cual implica horas y horas y tiempo y gastos. No se puede consultar en línea la historia periodística del siglo XX. Así es. Es una verdadera vergüenza, ¿eh? No está digitalizada. No está digitalizada. Para poderlo entender. Así es. Bueno, pues ahí está la noticia, mi querido Ángel Gilberto Adame. 3 personas estamos, bueno, y la esposa, evidentemente, de Octavio Paz, que no me la puedo brincar por nada del mundo, Mary Jo, que estamos verdaderamente trabajando arduo para que esto suceda. Imagínate, 100 años después. Sería una forma maravillosa de estar festejando, ¿no? Mira, y bueno, y Octavio Paz no deja de dar fechas. Este año se cumplen 25 años del premio Nobel. Entonces, bueno, pues ahí hay otra fecha. Ojalá se juntaran. Verás que sí. Gracias, Ángel Gilberto Adame, por estar con nosotros. Ahí está el libro a la venta, Octavio Paz, El misterio de la vocación, 25 años del Nobel, 100 próximos del Excelsior, en una etapa muy importante con la revista Plural. Y finalmente esto... Lo que dices, tienes toda la razón. Paz lo lees, lo conoces, lo amas o lo odias, pero indiferente no te quedas.